Hola Manolo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues ¿qué nos vas a contar? Pues bueno, buscando siempre la actualidad y las últimas noticias, vamos a hablar hoy de senderos verdes, ya que bueno, ha habido un anuncio de que se va a crear un sendero verde en Melilla. Pues vamos a hablar primero de senderos verdes en general, qué son, dónde están, y luego que vamos a analizar este sendero verde de Melilla, que nos vamos a dar alguna sorpresa. Estamos, primero imaginarnos el concepto de sendero verde. Eso todo el mundo más o menos pues lo tiene en su cabeza, ¿no? Además puedes entrar en Google y poner sendero verde y te dará muchas imágenes de sendero verde de muchos sitios, ¿no? Entendemos como sendero verde, bueno, pues un sendero para ir andando, ¿no? Para ir andando también en bicicleta, siempre por el medio natural y con unas características pues naturales también ese sendero, ¿no? Que ese firme sea natural, que la señalización esté adaptada, que esté señalizado ese sendero, porque si no, bueno, es un sendero del campo, ¿no? Hablamos pues de un sendero que digamos ha señalizado alguien, alguna administración pública, algunos particulares, excursionistas, ¿no? Y bueno, y siempre pues ajustado al terreno. Estamos hablando de que de esos senderos están ajustados al terreno y no lo adaptas tú. No le pones, si hay por ejemplo a lo mejor un río, pues pones unas piedras para poder pasar ese arroyo. Si el río es grande, pues a lo mejor un puentecito de madera. Siempre hay algunas ciertas adaptaciones para que pueda pasar a lo mejor la gente con más seguridad, pero vamos, no le haces un puente exclusivamente de hormigón para ese sendero, ¿no? Y bueno, se suele utilizar para práctica del paseo, para excursionismo, para cicloturismo, ¿no? Y las señalizaciones pues suelen ser siempre en rocas, en árboles, etcétera, ¿no? ¿Cuántos caminos verdes o senderos verdes hay en toda España? Pues hay miles, hay muchísimos, ¿no? ¿Cuáles son los principales? Bueno, pues el principal, el que veo yo que tiene más extensión en todo el camino, en todo el Estado español, en la península sobre todo, son las vías pecuarias, precisamente las cañadas reales, los dedicados a la transhumancia, aquellos que utilizaban desde la Edad Media los pastores con sus rebaños para llevar en verano sus rebaños a las montañas para aprovechar el pasto de allí, y bajaban en invierno a sitios más cálidos, pues bien en la meseta o bien en un sitio pues ya del valle, ¿no? Y eso, bueno, lo institucionalizó Alfonso XI, y vienen a ser un patrimonio ahora mismo de unos 125.000 kilómetros. Es un bien de dominio público, es algo protegido por la ley, bueno, y es una intrincada red de caminos, ¿no? Y se llaman de muchas maneras, ¿no? Cañadas, cordeles, veredas, coladas, dependiendo sobre todo por su anchura. Claro, los rebaños no iban en fila india, ¿no? Dependiendo de los rebaños, pues podían ser más grandes o no, y más importante o no esos caminos. Y luego pues con una cantidad de infraestructuras por el camino, como descansaderos, contaderos, abrevaderos, chozos. Y eso hoy día, bueno, pues ya apenas se utiliza por la transhumancia, pero sí se utiliza por excursionistas y cicloturistas, ¿no? Luego uno muy famoso, otro sendero verde muy famoso, que es el Camino de Santiago, ¿no? Que el camino más conocido es el camino francés, ¿no? Que entra desde Francia por Navarra, en Roncesvalles, por Aragón, el del puerto de Somport, y que ahora pues también se han institucionado algunos más, como por la zona del Cantábrico, ¿no? Por el camino cantábrico, o bien la Ruta de la Plata, que pasa por Extremadura y por las provincias de León, Zamora y Salamanca. Luego tenemos otras muy curiosas, que son las vías verdes de Renfe. Hay unos 2.000 kilómetros de vías que están en desuso, que Renfe ya no las utiliza, y que se han estado transformando en senderos verdes. Sobre todo están muy bien para, sobre todo cicloturistas, porque hay que tener en cuenta que esas vías que se levantan, se quedan sobre ese firme que un día pasaba por ahí el tren, y tienen unos desniveles muy ligeros y unas curvas muy abiertas, y son muy aprovechables sobre todo para eso, para la bicicleta, ¿no? Y también están por toda España, Andalucía, las dos Castillas, Galicia, etcétera, ¿no? Luego, hablar un poco de señalización, es decir, que no solo hay estos caminos verdes en España, estos son los más famosos, pero luego hay por todos sitios, ¿no? Están los de gran recorrido, que se señalizan con las pinturas rojo y blanco, suelen tener más de 50 kilómetros para hacer en más de 2 días, y bueno,
lo mínimo son 50 kilómetros, pero no tienen límite. O sea, hay algunos que son transnacionales que recorren toda Europa y son de miles de kilómetros, ¿no? Luego están los de pequeños recorridos que están señalizados en el amarillo y blanco y que suelen ser caminos pues más bien provinciales dentro de una provincia, entre 10 y 50 kilómetros, y que se hacen en 1 o 2 días. Y luego están los recorridos locales también que están están en verde y blanco. Y que bueno, esos son pues ya recorridos pues para hacer en varias horas dentro de un pueblo a otro, dentro incluso un término municipal. Esas señalizaciones que son todas predefinidas para que sepas cuándo estás yendo bien por el camino, cuando el camino es incorrecto, cuando tienes que doblar hacia la derecha o hacia la izquierda, y normalmente se ponen en piedras, en árboles, en algún tronquito de madera que puedas poner que hace el camino, ¿no? Tenemos un ejemplo de Melilla de ese tipo de camino, de un pequeño recorrido en blanco y verde, como decía, que hizo precisamente la Asociación Guelaya Ecologista de Nación hace 4 años, creo recordar, y que iba desde Mariguari hasta los Pinos de Rostro Gordo, pasando por la zona de la red natura del Barranco del Nano, ¿no? Que era bastante pues curioso porque bueno, se adaptaba siempre al camino y estaba señalizado para que no te perdieras, y bueno, iba siguiendo las marcas, que está señalizado todavía, si todavía no han quitado esas placas tanto al principio como al final del camino, y digamos tenía ahí pues una cierta información sobre el camino. Y luego ahora hablar de lo que se ha anunciado por parte del presidente, que va a hacer la Consejería de Medio Ambiente, del Sendero Verde. Sí, por la pista de Carro, ¿no, Manuela? Por la pista de Carro. Bueno, pues nada de lo que he explicado yo hasta ahora, de su naturalidad, de ajustarse al terreno, de tener un firme natural, una señalización adaptada, eso vamos a olvidarnos aquí porque no tiene absolutamente nada de eso. Estamos hablando de un sendero verde de un sendero que no va por una zona natural, evidentemente. Y es que podríamos decir, bueno, no va por una zona natural, pero se pretende que luego toda esa zona sea natural, pero no. Ese sendero va a pasar por depósitos ilegales de coche, por lugares donde se depositan áridos, aparte de las cosas ilegales que hay de vertederos de escombros, etcétera, ¿no? Y por sitios realmente muy deteriorados, ¿no? Que no se tiene intención de restaurar. O sea, que hacemos el camino verde por un sitio que no es que no es precisamente la naturaleza, y no tiene y sin la intención de restaurar todo eso, porque bueno, si tuvieran la intención podríamos decir, oye, pues venga, lo aceptamos. Pero luego el propio diseño de este sendero verde, cuando uno se imagina un sendero verde, lo ve con árboles, lo ve verde. Bueno, hemos cogido algunos ejemplos de internet y lo hemos puesto en la página de Melilla en la Onda. Pues, y es lo que tú estás diciendo. Pues puede ver algo pues con árboles, con arbustos, con plantas, bueno, pues nada diseñado, digamos, un poquito que de sombra, que de frescor y tal. Bueno, pues esto no tiene nada que ver. Estamos hablando que para señalizar el camino van a ser mojones de hormigón de 1 metro de alto, y van a poner pues cerca de 500, nada más y nada menos que 500 mojones de 1 metro de alto para señalizar el camino. No estamos hablando de árboles, estamos hablando de mojones de cemento. Y para separarlos del resto del camino de carros, se van a poner unos separadores de 1 metro, de cilindros de hormigón de 1 metro, cada 4 metros, o sea, que van a ser 1.220 cilindros de hormigón, de hormigón, ¿eh? Para separarlos del camino. O sea, estamos hablando de una señalización y unos separadores de hormigón, nada de árboles. Tan solo se prevé en esta obra, en este proyecto, la plantación de 6 árboles. De 6 árboles para 6.450 metros de, entre comillas, sendero verde. O sea, y estamos hablando de 1.220 cilindros de hormigón y 500 mojones de hormigón también. O sea, esto aquí siempre hemos denunciado la política del hormigón de la ciudad autónoma, ¿no? Que muchos dicen, bueno, es que exageramos y tal. Bueno, aquí no hay ninguna exageración. Aquí estamos hablando de 450.000 euros que se lo van a gastar en hormigón, en algo que se dice que es ambiental y que es verde.
estos 6.450 metros, 6 kilómetros y medio que vamos a tener, tan solo se va a hacer con 6 árboles simplemente. O sea, no va a haber ninguno más, no va a haber sombra, no vas a ver verde si vas por ese camino. De hecho, el propio firme de lo que es el camino no va a ser tierra natural, va a ser zahorra artificial que se sacarán de la demolición de edificios. O sea, estás aportando un residuo, lo que fue un residuo al medio natural. Entonces, aquí es, el que veamos, el que comparemos, que no tiene nada que ver este sendero verde con lo que es un sendero verde en realidad. Esos que conocemos algunos y que algunos pues hemos hecho este tipo de senderos como el Camino de Santiago, o hemos visto vías verdes, o hemos visto pequeños caminos en pueblo, que unen pueblos, etcétera, ¿no? La señalización aquí que se va a poner no va a ser la señalización esta que suelen usar los excursionistas y que se suele adaptar al terreno y que se suele poner en rocas y tal, no va a ser señalización como la de tráfico prácticamente, ¿no? Entonces, pues aquí realmente a este proyecto no tiene nada que ver con el medio natural, no tiene nada que ver con eso, con un sendero verde, y realmente le damos un 0 en su diseño y en el proyecto.